Relato 1. La Llorona de Xochimilco aún reclama a sus hijos. Lo último que captó la cámara del celular fue una figura blanca sobre el canal, flotando. No caminaba, no se deslizaba. Simplemente aparecía entre la niebla, como si el agua la hubiera vomitado. Después de eso, silencio. Y luego, un lamento que hizo que la sangre de todos los que vieron el video se congelara. Kevin, Mariana y Luis eran estudiantes de comunicación que querían grabar un especial sobre leyendas urbanas. Se les ocurrió pasar una noche en Xochimilco, en una trajinera, sin guías ni luces, grabando todo. El objetivo, registrar cualquier manifestación sobrenatural y conseguir vistas para su canal. Lo que no sabían es que la leyenda que buscaban los estaba esperando. Llegaron a las 10 de la noche, sobornaron a un trabajador para que les prestara una trajinera sin guía y se adentraron en los canales más profundos. Durante los primeros 20 minutos del video, todo parece normal. Bromas, risas, incluso una historia falsa inventada por Kevin sobre una mujer fantasma que supuestamente se aparece entre los sauces. Pero a los 27 minutos exactos, todo cambia. Mariana se detiene bruscamente, mirando hacia el agua. En el fondo del video se escucha algo parecido a un quejido. Kevin enfoca su celular hacia la oscuridad. Nada. Luis empieza a reír, pensando que todo es parte del show. Pero entonces la trajinera se detiene. Nadie la tocó. No había cuerdas, no había viento. El agua se agita ligeramente, como si alguien acabara de sumergirse. Un nuevo sonido emerge. Un lamento largo, profundo, cargado de una tristeza indescriptible. Y una voz femenina. Susurra algo que los tres no logran entender. «Mis hijos, devuélvanmelos». Mariana empieza a llorar. Luis deja caer su celular. Kevin, por reflejo, mantiene la cámara grabando. Y entonces ocurre. Una silueta blanca aparece a la orilla, a solo metros de la trajinera. Su vestido está mojado, goteando. Su cara está cubierta por un velo oscuro. No se mueve, solo los observa. La cámara tiembla. Se escuchan pasos, pero no hay dónde caminar. El agua burbujea como si estuviera hirviendo. Mariana grita, Luis reza. Kevin susurra. No es una actriz, no puede serlo. El celular cae al suelo y la imagen se distorsiona. El video termina con un grito que no parece humano. 2 días después, encontraron a Mariana y Luis en estado de shock cerca del embarcadero. No recordaban cómo habían salido. Kevin apareció flotando boca arriba, a varios kilómetros del punto donde desapareció. No tenía heridas, pero sí los pulmones llenos de agua. En su rostro había una expresión de terror absoluto. El celular estaba en el fondo de la trajinera, seco. Cuando revisaron el video, los peritos descubrieron que los lamentos coincidían con nombres reales. 3 niños desaparecidos en 1947, registrados oficialmente como perdidos en Xochimilco. Nadie supo explicar cómo esa información estaba allí. Desde entonces, varios turistas han reportado haber escuchado ese mismo lamento mientras recorren los canales de noche. Algunos han afirmado ver una mujer parada sobre el muelle más alejado, llorando en silencio. Y los lancheros más antiguos solo dicen una frase cuando cae la noche. A esta hora ya no rema uno, rema ella. Porque en Xochimilco la Llorona no es cuento. Es una madre sin paz y aún busca a sus hijos. Pero su dolor no se detiene en México. En San Antonio, Texas, muchos aseguran que su lamento también se escucha a orillas del río. Algunos dicen haberla visto caminando sola entre los árboles en pleno centro de la ciudad. Lo que ocurrió allí te dejará sin aliento. Relato 2. La Llorona camina entre los álamos del río San Antonio.
El reporte policial decía: persona desaparecida cerca del Riverwalk. Última ubicación conocida: Sendero del Álamo a las 2:14 a.m. Pero lo que no dijeron en las noticias fue que el celular de Javier, el desaparecido, grabó los últimos 90 segundos antes de que el caso se cerrara sin explicación. En ese video solo se escuchaba un susurro y luego un grito que parecía salir del fondo de la tierra. ¡Ay, mis hijos! Javier era repartidor. Había terminado su jornada tarde, como siempre. Pero esa noche decidió caminar por el paseo del río para relajarse. Mandó un mensaje de voz a su novia. Hay niebla, pero está bonito y tranquilo. Fue el último audio que ella recibió. Lo que las cámaras de seguridad captaron fue espeluznante. A las 2:08 de la mañana, Javier entra a un sector del paseo donde no hay turistas ni locales a esa hora. Pero segundos después, una figura femenina aparece a su espalda. No hay registros de ella entrando antes. Solo aparece, como emergiendo del vapor del agua. La figura lo sigue durante varios metros. Luego Javier se detiene. Mira hacia atrás. Parece hablarle. La mujer no responde. En el celular de Javier se oye su voz nerviosa. «Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?» Entonces se escucha un gemido que parece un lamento. Y luego, como si algo se rompiera en el aire, un chillido ensordecedor. El celular cae al suelo. La pantalla se queda grabando de lado, mostrando solo el concreto húmedo y una sombra que no proyecta cuerpo. Cuando encontraron el teléfono a la mañana siguiente, estaba seco, no tenía golpes, pero Javier no estaba por ningún lado, ni rastros de su ropa, ni huellas. La policía intentó rastrear su paradero sin éxito, pero lo más perturbador fue que el archivo de audio contenía interferencias en las que podían distinguirse voces de niños susurrando en español antiguo. Una lingüista consultada identificó la estructura de los murmullos como oraciones coloniales, similares a las usadas en el siglo XVII. Una semana después, un anciano que dormía en un banco del Riverwalk fue llevado al hospital tras sufrir un ataque de pánico. Dijo que había visto a una mujer blanca flotando sobre el agua, que lloraba desconsoladamente mientras cargaba en brazos un bulto cubierto con una manta ensangrentada. Se me acercó y no tenía ojos, solo cuencas vacías que chorreaban agua. Los lugareños comenzaron a evitar el sector entre el Álamo y el Puente Navarro después de las 11 p.m. Algunos dicen que escuchan el lamento justo cuando el reloj marca las 3:33 a.m. Otros aseguran que la han visto entrar al agua sin hacer ruido, como si el río la reconociera. La tradición oral del sur de Texas lleva décadas hablando de ella. Una mujer vestida de blanco, sin rostro, que aparece entre la niebla buscando a sus hijos. Pero lo que antes era una leyenda fronteriza, ahora tiene evidencia grabada y víctimas reales. En San Antonio ya no es un mito, es una advertencia, porque una vez que la escuchas llorar, ya no hay vuelta atrás. Dicen que su espíritu sigue cruzando fronteras, y en las frías madrugadas de Bogotá, Colombia, hay quienes han escuchado ese mismo lamento. Algunos aseguran haberla visto entre los callejones, caminando descalza, arrastrando un velo mojado. Prepárate para el último y más escalofriante encuentro con La Llorona. Relato 3. La Llorona ya no llora, grita por las calles de Bogotá. Nadie creyó en Catalina cuando dijo que La Llorona se le apareció una madrugada en la calle 26. Tenía 19 años, trabajaba de noche y salía a las 3 a.m. para tomar el primer Transmilenio. Contó que ese día, mientras cruzaba el puente peatonal del cementerio central, vio una figura de blanco parada sobre la vía, sin rostro,
gimiendo tan bajo que parecía rezar. «Pensé que era una indigente», dijo en la entrevista, «pero cuando la llamé, levantó la cabeza y no tenía ojos, solo agua, como si estuviera llorando por dentro». Días después, un conductor de CITP afirmó haber frenado en seco al ver una mujer descalza cruzando la avenida sin mirar. Dijo que no dejó marcas de freno ni encontró a nadie. Cuando bajó del bus, solo había vapor y un pañuelo mojado sobre el asfalto. El video de seguridad del bus mostró una figura blanca en el cruce, borrosa, sin rostro. Pero lo más escalofriante fue el audio del vehículo. Se grabó un susurro que no provenía de ningún pasajero. Un lamento, igual al que captó el celular de Kevin en Xochimilco. La historia se viralizó cuando una usuaria en TikTok llamada @luzyoscuridad compartió un video grabado desde su apartamento en Teusaquillo. A las 3:33 de la mañana, desde su ventana, se escuchaba un llanto, primero lejano, luego cada vez más fuerte. En el video no se ve a nadie, pero el llanto termina con un grito desgarrador. ¡Mis hijos! El post alcanzó más de 2 millones de vistas. Entre los comentarios, cientos de personas aseguraron haber escuchado lo mismo en zonas cercanas al Parque Nacional, al Cerro de Monserrate e incluso cerca del humedal Juan Amarillo. Algunos la describen como una mujer vestida de novia. Otros dicen que usa una bata vieja, empapada. Hay quienes aseguran que la vieron flotar sobre los techos, gimiendo de forma inhumana, dejando charcos de agua donde pasa. Una residente del barrio San Cristóbal compartió que una noche sintió que alguien tocaba su ventana. Al mirar, no había nadie, pero en el vidrio quedó marcado un rostro, llorando. Un niño de solo 7 años desapareció misteriosamente cerca del río Fucha. Lo último que dijo fue: «Mamá, hay una señora llorando debajo del puente». Nunca lo volvieron a ver. El padre del menor, un reciclador que suele recorrer la ciudad en las madrugadas, dijo que días antes había escuchado ese mismo llanto varias veces. Pero uno piensa que es el viento hasta que te llama por tu nombre. Bogotá ya no duerme igual desde entonces. A las 3:33 de la mañana, en varias zonas, la gente prefiere no mirar por la ventana, porque saben que si la ves, es porque ella ya te eligió. La Llorona no está atrapada en los mitos del pasado. Ahora se mueve entre avenidas, puentes, barrios y quebradas. Ya no llora, ahora grita, y nadie puede escapar de su llamado. ¿Todavía crees que la Llorona es solo una leyenda? 3 ciudades, 3 historias distintas y un mismo grito que atraviesa fronteras. Si alguna vez la escuchas a las 3:33 de la mañana, no respondas, no mires atrás y nunca pronuncies su nombre. Porque si lo haces, ya no hay vuelta atrás. Suscríbete para más relatos reales de sombras eternas. Y recuerda, el terror siempre está más cerca de lo que imaginas.